Buenas noches, compañeras y compañeros. En el nombre del Centro de Estudios Laborales, del Grupo Descartes, de la CGT de Córdoba y del Instituto de Formación y Acción Política, le damos la bienvenida a todas y todos a este homenaje a Eva Perón por cumplirse recientemente un nuevo aniversario de su nacimiento. Les pedimos disculpas por el pequeño error técnico que ha generado la dificultad para empezar en tiempo como se había planteado. Pero bueno, ya estamos afortunadamente compartiendo con todas y todos este encuentro. En nombre del IFAP en particular, quiero decir que como mujeres nosotras le debemos a Eva Perón el haber encarnado la lucha por los derechos de las mujeres, el haber encarnado la lucha por nuestros derechos políticos, por nuestros derechos sociales, en el marco de la revolución peronista. Y esto que muchas veces nos reclaman, que decimos, que como que el peronismo ha sido quien engendró en la Argentina los derechos de las mujeres, desconociendo la tarea que habían hecho las sufragistas y las militantes de principios de siglo, nosotros les respondemos que de ninguna manera, que el peronismo mamó de esa tarea militante de las mujeres de principio de siglo, pero construyó un movimiento femenino masivo en el marco del movimiento nacional y popular. Transformó lo que eran las reivindicaciones de las mujeres, reducido exclusivamente al ámbito de las vanguardias, a lo que era un movimiento encarnado en todas las mujeres argentinas. Si algo ha hecho el peronismo como revolución, ha sido que la política sea un hecho de todas y de todos, que sea patrimonio de la totalidad del pueblo y no de vanguardias, ni ideológicamente esclarecidas, ni de vanguardias sumidas en intereses egoístas y particulares, sino en reivindicación del conjunto del pueblo argentino. Por eso nosotros resignificamos la tarea de la construcción de los derechos de la mujer y lo enmarcamos en la construcción del movimiento nacional y popular, porque no hay conquistas relativas a los derechos de la mujer que puedan concretarse plenamente si no es en el marco de un movimiento político nacional y popular. Y también decimos y afirmamos que un movimiento nacional y popular no puede concretar su proyecto revolucionario firmemente si no asume la reivindicación de los derechos de la mujer plenamente. Ese concepto dialéctico entre la construcción del movimiento nacional y popular y la construcción específica de los derechos de las mujeres es lo que ha hecho del peronismo un movimiento grande, verdaderamente revolucionario y que ha podido también cabalgar la evolución y dar respuesta en cada momento histórico a lo que son los requerimientos de la sociedad para construir la justicia. Ninguno de estos conceptos son absolutos ni están congelados en el tiempo. Todos estos conceptos se construyen y se resignifican en cada momento de la lucha que emprendemos. Por eso, cuando nosotros y nosotras homenajeamos a los que son los próceres del peronismo, sus gestores, Perón, y en este caso Eva Perón, lo hacemos para volver a profundizar en base a lo que fue su prédica
y a lo que fue su práctica, la prédica y la práctica que nosotros en lo cotidiano y en la actualidad tenemos que seguir dando. Por eso el ejemplo de Evita está vigente, porque no es el ejemplo de un mito que ha sido congelado en el tiempo, porque es el ejemplo que hoy toman las jóvenes argentinas de las nuevas generaciones para afirmar su compromiso con el destino de esta patria. Y por eso también creemos que el peronismo al que ella amaba tanto y predicó con tanto compromiso también sigue vigente, porque sigue siendo capaz de convocar a las nuevas generaciones para dar respuesta a la demanda de justicia que tiene nuestra sociedad. Vamos a invitar ahora para que hagan también uso de la palabra como parte de quienes han sido convocantes, en primer lugar al compañero Cacho Cuartango por el grupo Descartes. Cacho. ¿Podés reactivar el audio? Sí, perdón, Kelly, pero el que va a hablar es el compañero Raúl Ferrara. Ah, bueno. Raúl, Lo que pasa es que con resolver? esta desinteligencia no pudimos organizarnos bien. Bueno. Ahí estamos. Pero lo vamos a resolver con buena voluntad. ¿Qué tal? Raúl, buenas tardes. ¿Me escuchan? Está. ¿Se escucha sí, bien? Sí, perfecto. Bueno, tuve que cambiar de micrófono. Tras la complicación técnica se sumó la de mi conectividad, que es muy mala. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Kelly, por la presentación y por tus palabras a las cuales adhiero. Y la verdad que es una fecha que nos convoca y nos conmueve a todos y todas, ¿no? Yo pensaba cómo homenajeamos hoy los 102 años del natalicio de Evita, ¿no? Y pensaba en lo que significaba Evita en su época, para su época, ¿no? Como una mujer que tenía todo en contra, en términos de desde dónde venía, ¿no? Venía de un pueblo del interior de la provincia, era hija natural, en ese momento los hijos nacidos fuera del matrimonio eran calificados de esa forma, ¿no? Ella era hija extramatrimonial, que era mal visto en aquella época, huérfana de su padre a los 6 años, además, y que a los 15 años toma esa decisión que le cambia su vida y que después a la postre nos cambiaría la vida a todos nosotros, de venirse a Buenos Aires, ¿no? Y que en su lamentablemente corta vida, en sus 33 años de vida, y en sus más breve paso por la política, porque en términos históricos, su paso por la política del año 44, cuando conoce a Perón, hasta el año 52 en el que fallece, fueron solo 8 años de vida política de Evita, realizó esa verdadera transformación y esa revolución peronista a la cual hacía referencia recién Kelly, acompañando al general. Y no como una actriz secundaria, ¿no? de esa revolución, sino como una actriz principal de esa revolución peronista. Y recién Kelly hacía referencia, ¿no? a la importancia en esa transformación y esa apertura de la mujer a la vida política, que ella logra a partir de su impronta, que logra concretar aquellos anhelos de las feministas de fines del siglo XIX, ¿no? Lo que no pudieron aquellas feministas del siglo XIX lo consigue ella, abriendo no solo al sufragio a las mujeres, sino a la plena participación en la vida política. Solo un dato para tener en cuenta: en el año 51, después de la sanción de la ley de sufragio, se logra una cantidad muy importante de legisladoras mujeres, 6 senadoras y 23 diputadas acceden por el Partido Peronista a los escaños en el Congreso Nacional. La participación después de la muerte de Evita de las mujeres decayó de un 20% de los escaños en el Congreso de las Mujeres a un 7% en el año 73. Eso nos marca la importancia que tuvo su participación. Y yo siempre recuerdo, uno tiene pocos recuerdos de su infancia, de su primera infancia, ¿no? Y en mi caso hay recuerdos que tengo imborrables que tienen que ver con mi vida familiar, en particular con mis abuelos maternos, con muy poca formación e instrucción pedagógica. Mi abuela apenas sabía leer y escribir, y recuerdo que ella atesoraba, y los domingos cuando íbamos a visitarla nos mostraba
algunos cuadernillos que habían sido con los que se había formado mi mamá, y ella atesoraba también esos libros y nos mostraba y se emocionaba cuando recordaba el fallecimiento de Evita. Y ese creo que es el sentimiento que nos han transmitido quienes fueron contemporáneos por lo que representó para los hombres y mujeres de nuestro país ese corazón vivo que puso Evita en nuestro pueblo. Así que creo que hoy, en estos momentos tan difíciles que nos toca atravesar como humanidad y como país, la mejor forma de homenajearla es seguir militando por los más desprotegidos, seguir defendiendo este proyecto que tanto nos costó conseguir, porque esa es la mejor forma para homenajearla a 102 años de su natalidad. Así que gracias, compañeros y compañeras, gracias a Cacho Cuartango por esta oportunidad de dirigir estas palabras, a Cacho Piña por este homenaje musical que nos va a presentar, y a todos ustedes por seguir comprometidos con la causa de los que más necesitan. Así que muchas gracias y a seguir militando. Muchas gracias, Luis. Ahora va a hacer uso de la palabra por el Centro de Estudios Laborales el compañero Tomás Mereles. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? La verdad que es un verdadero gustazo que nos damos el poder compartir esta jornada. Y la verdad, hablar desde el Centro de Estudios Laborales y hablar de Evita es una carga distinta, es una carga muy especial, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a veces a participar de reuniones, de charlas, debates, de distintas actividades que tienen que ver con lo político, con lo gremial, con lo social. Pero Evita es otra cosa, es otra frecuencia, está en otra dimensión. Entra todo eso, pero además entra en lo místico, en lo espiritual, en lo sentimental, que tiene una carga de una intensidad inusitada. Yo digo, y me parece que varios de los que estamos acá viendo las caras en las pantallas, aparte porque conozco a muchos, yo como muchos más, somos la última generación que vio a Perón. Y eso tiene una significación especial, me parece, ¿no? Primero porque, obviamente, que al general lo respetamos, lo amamos profundamente, lo hemos visto, es más, nos incorporamos en el momento de nuestra militancia justamente con el objetivo fundamental del retorno de Perón. Y lo tuvimos, y lo vimos, el pueblo argentino lo trajo a la patria. Y lo vimos en el balcón de la Casa Rosada, lo vimos en el ventanal de Gaspar Campos, ahí en Vicente López, lo hemos visto inclusive, me acuerdo, sentado y pararse en los balcones de la CGT, cuando nosotros pasamos para saludarlo. Pero a Evita no la hemos visto. A Evita no la hemos conocido personalmente. ¿Y cómo es, no? Porque Evita tiene la misma intensidad de amor del pueblo, y yo hablo desde mi propia realidad, tan intensa como con el general Perón. Yo digo, me permito hacer alguna observación en esto, tirar una opinión, ¿no? Porque nosotros lo hemos conocido a Evita fundamentalmente por lo que nos transmitieron. Y entonces está la carga profunda de la obra de Eva Perón, de amor, pero además también está la carga de aquel que sentía un amor profundo por Eva Perón y nos transmitió. Entonces, esa es como si fuera una transmisión de poleas, ¿no? Que se va transmitiendo entre engranajes y engranajes, y nosotros somos un engranaje más. Porque yo lo que me doy cuenta es que los jóvenes y las jóvenes también sienten el profundo amor por Eva Perón, como si el pueblo argentino está, digamos, tiene la obligación de devolver todo ese amor de Eva Perón, habiéndolo desarrollado en muy poco tiempo. O sea, toda esa militancia intensa que tuvo Eva Perón, no creo que haya superado los 7 años. Y sin embargo se ganó el corazón absolutamente de todo el pueblo argentino. Entonces uno, cuando recibía esa transmisión, yo en mi caso de mis viejos, y puedo contar infinidad de anécdotas que me contaban, cargados con mucha emoción, con mucho amor, uno, qué sé yo, en mi época de adolescente, desesperado por saber más. Entonces uno buscaba, qué sé yo, la razón de mi vida, por ejemplo, artículos que tengan que ver con Eva Perón, y entonces se encontraba con imágenes de esa caricia en la mejilla, el beso en la frente, de pibes, de pibas, de ancianos, de trabajadores, de enfermos.
y además también ese rostro duro cuando identificaba quiénes eran los enemigos del pueblo, quiénes eran los enemigos de Perón. Entonces, digo todo esto y sigo con la idea de la transmisión generacional, porque ¿qué hubiera sido de este pueblo hoy, ¿no?, en estos tiempos tan difíciles que nos tocan jugar, ¿no? Después de 4 años de macrismo, donde hay evidentemente una demostración de hambre, de desocupación, de desesperación y de angustia del pueblo, sumado al otro, a la pandemia inusitada, inesperada por todo el mundo. Y yo me acuerdo, y haciendo un poco de memoria, hace un año atrás, un poco más de un año atrás, cuando ya estaba declarada la pandemia, una de las cosas que se decía era que cuando llegara a la provincia de Buenos Aires iba a ser una tragedia, iba a ser una masacre. No fue una masacre. Fue tan tragedia como el resto del país. Porque me parece que el pueblo argentino, y justamente los más necesitados, aquellos de los barrios más humildes, más precarizados, naturalmente tomó la obligación de organizarse y de transmitir eso que nos transmitió Evita en su momento. La unidad, la solidaridad con el que más necesita y fundamentalmente la organización. Porque la forma de responder ante las tragedias es justamente con unidad y con organización. Este es un mensaje de Eva Perón, porque me parece que el tema de Eva Perón, si nosotros nos quedamos en esa caricia, en ese amor, esas demostraciones de amor de ella, me parece que nos quedamos cortos, porque Eva Perón fue, si se quiere, la conducción táctica del peronismo más extraordinaria que tuvo, que inclusive daba un perfil de lo que podemos decir hoy, en tanto en cuanto era una gran propiciadora de la organización popular. Sino que le preguntan a cuántos sindicatos tienen que ver su creación gracias a la gestión de Eva Perón. Que le pregunten, como bien dijo Kelly hace un rato, a las compañeras, que ella organiza el Partido Peronista Femenino. Que le digan a todos los necesitados de aquella época, los desvalidos, lo que fue la Fundación Eva Perón. Entonces, lo que nosotros hoy estamos planteando, que es el tema de la organización, que se traduce en las organizaciones libres del pueblo, evidentemente es un mensaje de Eva Perón. Eva Perón sembró esta idea, y Eva Perón sembró en la conciencia, en la solidaridad de los trabajadores y de los más humildes, el pensar en el otro, justamente en el más necesitado. Así que no me voy a extender porque me parece que ahí estamos empezando tarde y hay otros compañeros que tienen que hablar. Yo simplemente quiero agradecer ser parte de esta convocatoria, en nombre del Centro de Estudios Laborales. Y quiero mandarles un muy afectuoso, un fraternal abrazo a la distancia por las redes sociales a todos los compañeros que se están conectando. Muchísimas gracias. Gracias, Pucho, la verdad. Además, lo que recordaste, cómo fuimos conociendo a Eva Perón cuando íbamos timbreando con el Geloso para llevar la voz de Perón casa por casa y mantener viva la esperanza de que el general iba a retornar, como efectivamente pasó. Esa es la etapa en la que nos conocimos con Pucho, con Javier, con muchos de los compañeros que hoy, después de tantos años, seguimos compartiendo, gracias a Dios, la misma pasión. Bueno, quería presentarles ahora a la compañera Hilda Bustos, secretaria adjunta de la Confederación General del Trabajo Regional Córdoba. Siempre dicen que hay pocas dirigentes femeninas en el sistema sindical y hoy tenemos el lujo y el privilegio de poder escuchar una compañera que está en una posición tan destacada. Hilda, por favor. Gracias. Buenas noches y gracias compañeros, compañeras. Gracias Kelly por la presentación. Bueno, hace poco tuvimos el honor en la CGT Regional Córdoba de tener la palabra del compañero Cacho Cuartango en nuestro homenaje a Evita del día 7 de mayo. Y bueno, yo quiero traer algunas reflexiones
que tienen que ver con esta vigencia de Evita, con esta semblanza que muy bien han hecho los compañeros que me han antecedido en la palabra, destacando que la vigencia de Evita, sobre todo para el movimiento obrero, para la clase trabajadora, tiene que ver con que nos siga interpelando desde lo que ella significó para que el movimiento obrero tuviera la identificación política del peronismo. Eva es parte de un proceso extraordinario, donde ella es una herramienta fundamental, es una pieza fundamental a través de la cual logra, no solamente en su momento, cambiarle el eje de la visión a la CGT en su momento cuando ganan las elecciones, cuando gana el general Perón, cuando triunfa, y logra imponer al compañero Espejo. Hay historias que a mí me parece que hay que recordar en forma permanente para que las nuevas generaciones, sobre todo, conozcan estos procesos y por qué hoy tenemos a estas figuras tan vigentes, tan vivas y tan necesarias, porque de ninguna manera creo que vamos a poder enfrentar los problemas que, como bien decía el compañero antes, tenemos como país, el desafío que nos impone esta crisis sanitaria mundial, y además los males que nos presenta una realidad que a veces es muy desfavorable para nuestra patria, pero que por suerte siempre muchos y muchas decimos, tenemos peronismo. Tenemos peronismo y esto creo que es la fortaleza más grande que tiene el pueblo argentino. Eva construyó una fortaleza con el movimiento obrero que llega a identificarse con el peronismo y que da como resultado que ninguno de los dos podía estar ausente. El movimiento obrero sin el peronismo no era, y el peronismo sin el movimiento obrero tampoco. Esta decisión que lleva a Eva a imponerlo al compañero José Espejo, que por ahí está muy olvidado, que era un dirigente del Sindicato de la Alimentación, muy olvidado, que lo lleva a imponer como secretario general de la CGT, y que logra que luego de la aprobación de la Constitución del 49, la CGT en su Congreso de 1950 adscriba directamente el peronismo y cambia absolutamente su estatuto. Esto lleva a la postulación posterior de Evita a la vicepresidencia, que todos ya conocemos, el renunciamiento y demás, pero también creo que hay una parte de Eva que pone mucha fuerza con su característica personal de apasionada, de convencida, de comprometida, que deposita en el movimiento obrero. Esto es así porque al primer intento de golpe de Menéndez todos conocemos la historia de lo que Evita pensaba: organizar a las y los trabajadores para la defensa del gobierno peronista. Lamentablemente Eva nos deja en el 52 y ya sabemos lo que vino después, inclusive la suerte del compañero Espejo, que queda sellada luego de su deceso. Y Eva, en su último testamento, que fue no hace tanto tiempo recogido, que lo legitima el compañero Fermín Chávez, dice una frase que es tremenda, que tiene que ver con esto que decía Tomás de la identificación del enemigo, que Eva lo hacía permanentemente sobre la oligarquía, y dice algo como que los ha visto a los dirigentes obreros marearse ante la sonrisa de la oligarquía, por unas monedas o por un banquete. Denuncia claramente la traición. Y eso creo que nos sigue interpelando, porque creo que el movimiento obrero tiene que recuperar esa posibilidad de pensar el país desde un programa, de pensar el país desde las bases del movimiento popular, del movimiento nacional, que está en el horizonte y que es el destino que nuestro país tiene que alcanzar, y que sin duda eso va a hacer que se concrete y que se logre la justicia social que Eva prácticamente fue. Creo que el término justicia social es Eva, es Evita. Entonces creo que esto de homenajear es espectacular, porque nos trae al lugar donde nos tenemos que ubicar. Sobre todo yo hablo desde el movimiento obrero, hablo también como mujer, adhiero a las palabras que dijo la compañera,
y digo, hay un elemento fundamental. Ella crea el Partido Peronista Femenino y yo creo que ahí les dio una herramienta a las mujeres impresionante, porque es la base de las unidades básicas, hoy a veces también medio olvidadas y que creo que tenemos que recuperar, las unidades básicas sindicales y las unidades básicas comunes. Elemento fundamental para la organización popular que ella promovió desde todo punto de vista. Por eso esta cuestión es política y tiene que ver con nuestro destino. Evita que el general y todo el movimiento popular que está convencido de esto tiene que permanentemente retornar ahí, a la comunidad organizada y al modelo argentino para el proyecto nacional, que es y debe ser nuestro destino. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Hilda. Ahora, compañeras, compañeros, vamos a pedirle al compañero Cacho Piña, que no solo es un gran militante, sino además un artista de gran calidad y sensibilidad, que nos presente su obra, Evitango, que va a ser parte del homenaje que le vamos a hacer a Evita en esta jornada. Cacho. Bueno, gracias, Kelly. Un saludo afectuoso para todos los compañeros, muy en especial a los amigos, a Raúl Ferrará, Cacho Cuartango, Orlando Olmos y Kelly, amigos de años, ¿no? Bueno, a mí me toca, después de Hilda, que ha descrito, y los otros compañeros, cada uno con su visión, lo que creo que todos sentimos por Evita, una especie de veneración. Creo que es propia de la generación nuestra, ¿no? Yo les voy a relatar un poco cómo nace el tango, ¿no? Porque de eso se trata. El tango nace en una gira, en la última gira que hicimos con mi mujer por Europa en el 2019, donde nos invitan a la BBC, anduvimos desde Rusia, por toda Europa, nos invitan a la BBC a cantar un tango al Papa que le compuse yo, que son los discursos del Papa con música, ¿no? Bueno, en todos lados nos invitaban a tocar ese tango, ¿no? Y bueno, en esa ocasión yo todavía no sé si fue una casualidad o me inclino a pensar que fue a propósito. Nos presentaron como argentinos, obviamente, y pusieron como cortina la música de la ópera rock, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos el tango y después metieron toda la ópera rock, que hacía muchísimo que no se difundía. En esa ópera rock, la traducción, digamos, literal es decir que se la agravia a Evita es poco, es una infamia. Yo accedí y la tengo a la ópera. Realmente la deja muy, pero muy mal parada, pero en todo, o sea, digo, desconoce absolutamente toda su tarea política, social, o sea, está vista desde lo frívolo, ¿no? A punto tal que después se tuvo que modificar el guión original porque era tan mentiroso. Pero bueno, eso que pasó en ese estudio, cuando llegamos al hotel, me dio un ataque de ira, porque no se puede llamar de otra forma, y ahí me puse a componer este tango, ¿no? Y yo suelo demorar bastante, no me es fácil escribir. Me salió de un tirón, en 2 días ya lo teníamos grabado con mi pareja, y no solo grabado, sino que ya lo fuimos a estrenar, no lamentablemente como hubiéramos querido en Londres, sino lo estrenamos en España, ¿no? Y a partir de ahí, esto que es una anécdota, un productor español se me arrimó y me vaticinó, porque fue un vaticinio. Dice, tu tango, tío, va a tener mucha difusión, dice, porque es
la versión de un argentino hablando de Evita, dice, y todos aquí tenemos la versión inglesa. ¿Y sabes por qué va a tener mucha difusión? Porque ninguno quiere a los ingleses en Europa. Entonces todos vamos a tomar tu tango, dice, y lo vamos a difundir. Y bueno, el tango es, no diría famoso, dista mucho de eso, pero bueno, es muy conocido y creo que, como dijo el gallego, un poco por ese lado, ¿no? A los ingleses no se los quiere. Y también, sí, yo lo que noto, nosotros viajamos siempre a Europa haciendo música, que hay como una especie de revalorización de lo que es Evita y de lo que es el peronismo en general, ¿no? Últimamente, en los años anteriores, creo que tiene mucho que ver, perdón, un análisis muy personal, en todo esto la figura del Papa, ¿no? Muchísimo que ver. Pero bueno, en los años anteriores al Papa Francisco, hablar de Argentina era Maradona y Messi, sigue siendo, ¿no? Pero bueno, se empezó a hablar del peronismo, se empezó a hablar de Evita, de Perón, de qué significó y qué significa hoy en la Argentina. Por ahí nos preguntan, como yo soy un militante y se nota, y aparte de militante peronista, cada vez que puedo paso mi chivo, me preguntan, ¿no? Y en todos lados preguntan cómo puede existir el peronismo y cómo puede sobrevivir el peronismo. Avancemos a ver el video. Bueno, dale. Que es la expectativa que tenemos. Y a disfrutarlo en conjunto. Abatida por la enfermedad, muere a los 33 años Eva Perón, arquetipo de la mística militante del peronismo. Activa impulsora y celosa guardiana de la revolución justicialista. Esposa, amiga y compañera de Juan Domingo Perón, fundadora del movimiento peronista femenino, activa impulsora del voto de la mujer y la igualdad femenina, creó la Fundación Eva Perón, al frente de la cual llevó a cabo una trascendental e inusitada obra de reparación social y al servicio de la cual agotó hasta sus últimas energías. Como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón, y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, un gran abrazo de mi corazón, para que me otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. Adorada y hasta idolatrada por los humildes y las clases trabajadoras, temida y odiada hasta la exasperación por los oportunistas y dueños de los privilegios, fue despedida por la expresión de dolor popular más multitudinaria y numerosa de la historia argentina. Personalidad de relieve mundial y de permanente actualidad, fue autora de La razón de mi vida, Historia del peronismo y diversos artículos periodísticos en los que reflejó su intenso compromiso en la lucha por la justicia social. En su lecho de muerte, alcanzó a dictar una suerte de testamento político que, publicado muy posteriormente, gracias al historiador Fermín Chávez y luego por el editor y militante peronista Alberto Sprecher, con el título de Mi mensaje, fue sistemáticamente ignorado y silenciado debido a su manifiesto antagonismo con los poderes establecidos. Evita había nacido en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación
el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Una mujer buscando va entre sus sueños la realidad. Esa mujer encontrará pronto el camino que la llevará a ser bandera de un pueblo y para el pueblo flamear con sentimiento y con coraje. Con tu presencia todo lo cambiaste y sos la voz de los que no tenían voz y sos justicia, lealtad y compasión. Fuiste justicia entre la injusticia a puro golpe y amor. Tu imagen está presente, agua cristalina, imposible de enturbiar. La historia no tiene memoria, pero nuestra gente te rescatará. La única reina argentina, reina de lucha y bondad. De julio del 52, invierno cruel y sin sol, nos quedamos sin tu voz, sin tu consejo de madre, sin tu palabra de amor. Flores, silencio, luto y dolor, huérfanos quedamos, será una maldición. En esta nuestra tierra ya nada será igual, después que le diste a la humilde dignidad. Tu vida ofrendaste en pos de la igualdad, Evita descansa en paz. Tu imagen está presente, agua cristalina, imposible de enturbiar. La historia no tiene memoria, pero nuestra gente te rescatará. La única reina argentina, reina de lucha y bondad, Evita descansa en paz. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Evita descansa en paz. La verdad, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Cacho, por este recuerdo, por esta composición, donde hemos podido además ver a Eva en toda su dimensión. Y una de las cosas que siempre recordamos de Eva fue cuando ella dijo: volveré
y seré millones. Y hoy estamos convocando a que nos dirija la palabra una compañera de las nuevas generaciones que hizo un trabajo sobre Eva Perón que nos generó una enorme emoción a todas y todos los que lo pudimos escuchar. Así que te pedimos, Flor Mourinho, que nos transmitas tu trabajo y toda la emoción que encierra. Gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos y a todas. Estaba pensando mientras escuchaba a los compañeros y compañeras que hablaron que un poco el trabajo, o que un poco lo que dijeron es resumen de lo que yo traté de plasmar en el trabajo, que es a la letra, ¿no? Es a la letra de Eva. Así que, bueno, voy a compartir pantalla, si puedo. ¿Se ve ahí? Empieza a verse, sí. A ver. Bueno. El trabajo que escribí se titula Una gota de amor. Las siguientes líneas no son otra cosa que el producto de una relectura de la razón de mi vida y una invitación articulada a retornar a su letra. Y no pretenden más que construir un recuerdo, un humilde pero eterno homenaje a quien considero la mujer más inmensa y trascendente de la historia argentina y un verdadero ícono en la historia mundial. Leer a Eva Perón, a Evita, como solo el pueblo la llamaba, es adentrarse en ella, es decidirse a suspender por un momento la intelección para dar espacio al torbellino de una pasión. A Evita no tanto se la comprende, más bien se la siente. Evita es una invitación constante a dejarse envolver por esa misma potencia y coraje que la caracterizaban. Es saber contagiarse de su indignación frente a la injusticia y hacer carne su entrega y su amor por el pueblo y por Perón. He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí en forma total mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Yo no pude acostumbrarme al veneno y nunca desde los 11 años me pareció natural y lógica la injusticia social. Creo que así como algunas personas tienen una especial disposición del espíritu para sentir la belleza como no la sienten todos, y por eso son poetas, pintores o músicos, yo tengo y ha nacido conmigo una particular disposición del espíritu que me hace sentir la injusticia de manera especial, con rara y dolorosa intensidad. Juan Perón, quien ha sido en su vida mucho más que un hombre, su causa. Hombre y causa, una misma cosa, un mismo amor. Así me atrevería a decir que la razón de mi vida es en sí misma una auténtica carta de amor. Amor y gratitud de Evita hacia Perón y hacia su pueblo. Yo no era ni soy nada más que una humilde mujer. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pienso y todo lo que siento es de Perón. Perón era distinto de todos los demás. Otros gritaban fuego y mandaban avanzar. Él gritaba fuego y avanzaba él mismo, decidido y tenaz en una sola dirección, sin titubear. En aquel momento sentí que su grito y su camino era mi propio grito y mi propio camino. Me puse a su lado y cuando pudo escucharme atiné a decirle: si es como usted dice, la causa del pueblo, su propia causa, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado hasta desfallecer. Nos casamos porque nos quisimos y nos quisimos porque queríamos la misma cosa. Cuando el amor alcanza su perfección definitiva, el sentimiento de admiración que nos hacía decir su causa y el sentimiento egoísta que nos hacía decir mi causa son sustituidos por el sentimiento de la unidad total y decimos nuestra causa. Por eso digo ahora, sí, soy peronista, fanáticamente peronista, pero no sabría decir que amo más, si a Perón o a su causa, que para mí todo es una sola cosa, todo es un solo amor. Y cuando digo en mis discursos y en mis conversaciones que la causa de Perón es la causa del pueblo y que Perón es la patria y es el pueblo, no hago sino dar prueba de que todo en mi vida está sellado por un solo amor.
Evita representa el símbolo más fuerte y sólido del movimiento peronista, y es además en sí misma el nombre en bruto del justicialismo. En tanto es eso lo que Evita pretendía y ejercía, compañeras y compañeros, precisamente justicia. Esa fue la razón de su vida, hacer justicia por un pueblo explotado y postergado durante más de 100 años. Con ese fervor a cuestas, para suerte nuestra, y gracias a esas maniobras misteriosas que tiene la vida, un buen día, su maravilloso día, se cruzó con Perón. Y fue él quien supo, no diría inventar, sino más bien leer o observar a los hombres y mujeres del pueblo argentino, y hacer entonces de aquel deseo idealista doctrina para una política justicialista. Perón me ha enseñado que lo que yo hago a favor de los humildes de mi patria no es más que justicia, y es también amor. Pero el amor en mi obra no quiere ser sentimentalismo, que yo siempre creí ridículo y torpe. En esto no me olvido que mi obra es de estricta justicia. No es filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es solidaridad social, ni beneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto ese. Es estrictamente justicia. Porque la limosna para mí fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia. Y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Y muchas veces todavía, en el colmo de la hipocresía, los ricos y los poderosos decían que eso era caridad porque daban, por amor a Dios. Yo creo que Dios muchas veces se ha avergonzado de lo que los pobres recibían en su nombre. Que nadie se sienta menos de lo que es recibiendo la ayuda que les presto. Que se vayan contentos sin tener que humillarse dándome las gracias. Que se presenten ante mí como si pidiesen justicia, como quien exige un derecho. Durante 100 años el alma estrecha de los ricos para acallar la voz de la conciencia no concibió nada mejor que tratar a los pobres con migajas de limosna. Limosna eran no solamente las monedas miserables y frías que los ricos dejaban caer sobre las manos extendidas de los pobres. Limosna eran también los asilos escasos que construyeron con las obras de alguna herencia multimillonaria. En cada asilo de la oligarquía se pinta de cuerpo entero el alma explotadora de una raza humana que felizmente morirá en este siglo, víctima de su propio orgullo, de su propio egoísmo. Los niños que ellos intentaron salvar no olvidarán jamás que ellos fueron sus verdugos. A mí me ha tocado el honor de destruir con mi obra alguno de esos viejos conceptos. Por eso mis hogares son generosamente ricos. Más aún, quiero excederme en esto. Quiero que sean lujosos, precisamente porque un siglo de asilos miserables no se puede borrar sino con otro siglo de hogares excesivamente lujosos. No me importa que algunas visitas de compromiso se rasguen las vestiduras y aún con buenas palabras me digan, ¿por qué tanto lujo? ¿No tiene miedo que se acostumbren a vivir como ricos? No, no tengo miedo. Por el contrario, yo deseo que se acostumbren a vivir como ricos. Al fin de cuentas, todos tienen derecho a ser ricos en esta tierra argentina y en cualquier parte del mundo. Cuando se haga justicia no habrá ningún pobre, por lo menos entre quienes no quieran serlo. Por eso soy justicialista. Dicen que soy una resentida social y tienen razón mis supercríticos, pero mi resentimiento no es el que ellos creen. Ellos creen que se llega al resentimiento únicamente por el camino del odio, y yo he llegado a ese mismo lugar por el camino del amor. Evita procuraba que su pueblo no sintiese la ayuda social que se les brindaba como humillación. Para ello se empecinaba en subrayar la idea de no estar haciendo otra cosa más que justicia. Pero lo cierto es que, aún cuidando meticulosa y amorosamente la dignidad de sus descamisados, no se conformaba con la ayuda que su fundación les proporcionaba y se encargaba de recordar cada vez que la verdadera solución solo llegaría de la mano de la justicia social. ¿Y cómo no mencionar a sus descamisados, tal como Evita cariñosamente los llamaba? Aquel que simplemente se siente pueblo, aquel que ama, sufre y goza como pueblo. Hombres y mujeres de trabajo, con quienes no solo la historia, sino ella misma decía sentirse en deuda. Esos que estuvieron en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945,
los que cruzaron a nado el riachuelo viniendo de Avellaneda, de La Boca y de la provincia de Buenos Aires, los que en columnas alegres pero dispuestos a todo, incluso morir, desfilaron aquel día inolvidable por la Avenida de Mayo y por las diagonales que conducen a la Casa de Gobierno, los que hicieron callar a la oligarquía, los que todo el día reclamaron a gritos la presencia del líder prisionero, los que encendieron hogueras con los diarios de la prensa que se había vendido a un embajador extranjero por 30 dineros. Todos los que estuvieron aquella noche en la plaza son descamisados. Y son descamisados todos los que entonces de estar aquí hubiesen ido a la Plaza de Mayo. Y todos los que ahora o mañana harían lo mismo que hicieron los primeros descamisados de aquel primer 17 de octubre. Para mí los obreros son por eso, en primer lugar, descamisados. Ellos estuvieron todos en la Plaza de Mayo aquella noche. Y yo no olvidaré jamás que a cada descamisado le debo un poco de la vida de Perón. Cuando me encuentro con ellos, una compañera cuya gratitud infinita no puede expresarse sino de una sola manera, con absoluta y profunda lealtad. Sabemos, por otro lado, que cuando Perón tomó la bandera de la justicia social, los argentinos que estaban sumergidos eran muchos más que los pocos privilegiados que emergían. Frente a este escenario, una forma sensata de hacer justicia, los patrones se conformasen con ganar tan bien como para mantener la industria, progresar y vivir dignamente. Dignamente, pero no principescamente. Lo cierto es que para Evita, la justicia siempre estaba un poco más allá de la mitad de camino. Y es que para llegar a la única clase de argentinos que Perón quería, decía ella, los tenían mucho que bajar. Soy sectaria, sí, no lo niego, pero ¿podrá negarme alguien ese derecho? Si cuando yo busqué amparo en mi amargo calvario de 1945, ellos, solamente ellos, me abrieron las puertas y me tendieron una mano amiga. Mi sectarismo es además un desagravio, una reparación. Hace falta que eso sea equilibrado con otro siglo en que los privilegiados sean los trabajadores. Pero para llevar a cabo esa forma de justicia, desobediente de toda negociación u objeción que pretendiera avanzar un solo centímetro en contra de los derechos de su pueblo, la abanderada de los humildes debía vérselas con el odio que se había ganado entre los señores y señoras de las altas esferas, los dueños del poder y del dinero, como los llamaba. Odio que respondía en principio y más allá de los intereses políticos y económicos que Evita podía obstaculizar, a que en la Argentina se había cristalizado un rechazo hacia la presencia del cuerpo de lo femenino en la política. Así es que a Evita la odiaban por mujer, por plebeya y por su deseo, vaya mujer que se atreve a desear, de redimir lo popular. Cito a Galeano. La odiaban los bien comidos por pobre, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de algún melodrama barato, Evita se había salido de su lugar. La odiaban, sigo yo, porque Evita representaba el alma y la potencia de la revolución que se estaba gestando, porque su hambre de justicia sin parangón se erigía como una fuerza irrefrenable e inquebrantable, y porque Evita era sencillamente el filo del cuchillo de Perón. Yo sé que cuando ellos me critican, lo que en el fondo les duele es la revolución. Les duele mi contacto con el pueblo. Saben que mientras ese contacto no se rompa, el pueblo podrá llegar a Perón y Perón cumplirá con su pueblo. Mientras eso pueda ocurrir, ellos no volverán. Por eso tratan de destruirme. Saben también que no trabajo para mí. No me verán jamás buscando una ventaja personal y eso los excita. Desearían verme caer en el egoísmo y en la ambición, para demostrar así al pueblo que en el pueblo me busqué a mí misma. No entienden que yo en mis afanes no busco otra cosa que el triunfo de Perón y de su causa, por ser el triunfo del pueblo mismo. Yo con todo gusto dejaría que mis críticos leyeran alguna vez la enorme cantidad de angustiosos llamados que son las cartas de los humildes. Únicamente así tal vez comprenderían, si es que les queda algo de inteligencia y un poco de alma, todo el daño que han hecho al país 100 años de opresión oligárquica y capitalista. Únicamente así tal vez entenderían que la ayuda social es indispensable y es urgente. Y tal vez únicamente así me perdonarían.
aunque no aspiro a que me perdonen. Las palabras con que los he condenado, los condeno y los seguiré condenando cada vez que sea necesario, porque estuvieron presentes como causantes o por lo menos como testigos silenciosos de la explotación opresora que regía como ley a la Argentina. Nuestra jefa espiritual no solo no estaba dispuesta a negociar nada que comprometiera los derechos de sus descamisados, ni que atentara contra la dignidad de su pueblo, sino que muy por el contrario entendía el odio y las críticas de la oligarquía como señales de estar yendo por el camino correcto. Ladran, señal que cabalgamos. No se dan cuenta de que aquí en nuestro país decir oposición significa todavía decir oligarquía. Y eso vale como si dijésemos enemigos del pueblo. Si ellos están de acuerdo, cuidado, con eso no debe estar de acuerdo el pueblo. Nada de la oligarquía puede ser bueno, viejo régimen entregador y vendepatria. A mí me obligó la necesidad de los pobres. En esto se diferencia mi obra de las que realizaron las decadentes sociedades de damas de beneficencia. Ellas construyeron por necesidad propia. Lo que necesitaban era reconciliarse con la propia conciencia, cuyo borroso cristianismo les solía recordar de vez en cuando que las puertas del cielo son muy estrechas para todos los ricos. A 3 años de aquel viaje a Europa, puedo decir que, salvo algunas excepciones, conocí todo lo que no debía ser en nuestra tierra una obra de ayuda social. Las obras sociales de Europa son en su mayoría frías y pobres. Muchas han sido construidas con criterios de ricos, y el rico, cuando piensa para el pobre, piensa en pobre. Evita siempre se supo al frente de la lucha, ella en la trinchera junto al pueblo y Perón en la conducción. Es que la revolución que apenas había sido puesta en marcha y que Perón tenía que cumplir desde el gobierno, debía también mantener en el pueblo el fervor revolucionario para que no fuese ganado por la prédica de los hombres comunes. Así fue que Evita se erigió como un puente tendido entre las esperanzas del pueblo y las manos realizadoras de Perón. Había urgentes pero modestos trabajos que cumplir en relación con las necesidades diarias de la gente humilde. Yo elegí la humilde tarea de atender los pequeños pedidos. Yo elegí mi puesto en el pueblo para ver allí las barreras que podrían haber impedido la marcha de la revolución. Yo elegí ser Evita para que por mi intermedio el pueblo y sobre todo los trabajadores encontrasen siempre libre el camino hacia Perón. Esta es una circunstancia fundamental y se relaciona directamente con mi decisión de ser una esposa del presidente de la República distinta del modelo antiguo. Yo pude ser ese modelo. Esto lo digo bien claro porque también se ha querido justificar mi incomprensible sacrificio arguyendo que los salones de la oligarquía me hubiesen rechazado. Nada más lejos de toda realidad ni más ausente de todo sentido común. Nunca la oligarquía fue hostil con nadie que pudiera serle útil. La verdad es otra. Yo, que había aprendido de Perón a elegir caminos poco frecuentados, no quise seguir el antiguo modelo de esposa del presidente. Además, quien me conozca un poco, no digo de ahora, sino de antes, desde que yo era una simple chica argentina, sabe que no hubiese podido jamás representar la fría comedia de los salones oligarcas. No nací para eso, por el contrario, siempre hubo en mi alma un franco repudio para con esa clase de teatro. Finalmente quisiera compartirles una simple reflexión acerca del capítulo que podría titularse Evita y los feminismos, sin procurar abordar una discusión demasiado profunda sobre si Evita podría considerarse o no feminista. Debate que además estuvo tenido siempre de diferencias de índole política, ya que las feministas de aquel entonces eran afines a partidos opositores al peronismo y jamás reconocerían en la figura de Eva Perón a una luchadora por su misma causa, mientras que Evita tampoco se reconocería a sí misma como par de ninguna de ellas. Pero lo cierto es que más allá de posicionamientos teóricos, o de si nuestra querida capitana habría leído o no algún libro de Simone de Beauvoir, o de cualquier posición crítica que hubiera podido tener respecto de los feminismos de la época, Evita ha constituido un papel protagónico y valiosísimo en la conquista y ampliación de derechos de la mujer. Me refiero específicamente a la lucha por mejores condiciones laborales y, por supuesto, al voto femenino y la creación del Partido Justicialista Femenino, como precursores indiscutibles de toda posibilidad de participación política de la mujer. En este sentido, considero que no hay feminismo sin justicia social y que el peronismo ha sabido ser a lo largo de la historia el único movimiento capaz de materializar en realidades efectivas aquello que de otro modo quedaría en el plano de meros idealismos. Solo en el entramado entre la política y en este caso los feminismos es que estos últimos pueden verdaderamente consolidarse, concretarse y avanzar. Así concluye mi humilde homenaje a esta audaz e inmensa mujer
en el 102 aniversario de su nacimiento. Mi eterno recuerdo y mi eterno amor a quien fue el alma, el corazón y la épica de ese movimiento revolucionario al que llamamos justicialismo. Y para parafrasear a la razón de mi vida, la razón de mi peronismo. Muchas gracias. Muy bien. Hermoso, Flor. Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros, que somos esa generación que también describió Pucho, resignifica toda nuestra vida y nuestra militancia que una juventud como la que vos expresás esté llevando las banderas del justicialismo a la lucha por la construcción de la patria justa, libre y soberana en la actualidad. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, verdad, Kelly. Gracias a ustedes por el espacio. Muy sentido y muy vigente. Muchas gracias. Ahora, compañeras, compañeros, agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes su participación y pidiéndoles mil disculpas, porque no los podemos mencionar a todos, que son en general grandes dirigentes femeninos y masculinos y gremiales del peronismo de todo el país. Los invitamos a escuchar un mensaje que nos dejó Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina, nieta de Evita, una gran dirigente femenina del movimiento peronista y que hoy acompaña a Alberto Fernández en la nueva conducción del Partido Justicialista a nivel nacional como vicepresidenta primera del justicialismo. La verdad, un honor para todas nosotras que Cristina tenga esa presencia y esa misión. A todas las compañeras y compañeros peronistas a lo largo y ancho de Argentina que hoy recordamos a Evita, a todos mis compañeros y mis compañeras con los que soñamos reconstruir la patria juntos. A todas las compañeras y peronistas a lo largo y ancho de Argentina que hoy recordamos a Evita, a todos mis compañeros y mis compañeras con los que soñamos reconstruir la patria juntos. Decirles que hoy, este 7 de mayo, es un 7 de mayo distinto, nos atraviesa la pandemia sanitaria y la pandemia económica que hace tanto daño en todos los hogares, pero tenemos que inspirarnos fuertemente en ella, inspirarnos en esos valores de solidaridad, de amor al prójimo, de coraje para cambiar todo aquello que tengamos que cambiar hasta hacer realidad esa gran Argentina que nos merecemos. Así como ella, que salió de los toldos un 7 de mayo para cambiar la historia, salgamos nosotros con estas nuevas herramientas tecnológicas, a veces no pudiendo abrazarnos como querríamos, pero sí en el recuerdo a ella y a todos los que dieron la vida por este país, como la dio ella, muy fuertemente. Usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y también el cuerpo a cuerpo, como podamos, cuidándonos con mucho barbijo, con mucha distancia, pero por sobre todas las cosas, con las convicciones fuertes, para reconstruir la Argentina, junto a Alberto, junto a Cristina y junto a... Se cortó ahí. Cada... No sé. Ahí está. Ahí. A ver. Un intento más. Uno de... Bueno. Junto a Alberto, junto a Cristina y justo ahí nos a robó cada los una de las minutos. compañeras y compañeros que a lo largo y a lo ancho de la patria construyen este proyecto de una patria justa, libre y soberana. Bueno, un cariño enorme para todas ustedes por habernos acompañado y les reiteramos la invitación el próximo miércoles, 17 horas. Los esperamos a todos y todas porque creemos que vamos a tener una conversación muy productiva, muy ilustrativa por parte de un gran compañero, un gran dirigente peronista que hoy tiene una misión muy importante, que es representar a la Argentina en
el gran país hermano y no siempre tan amigo de Brasil. Un cariño enorme para todas y todos. En nombre de IFAP, CEL y Grupo Descartes y la CGT de Córdoba, con que hoy hemos convocado a esta reunión. Demos la voz a todas y todos, así nos saludamos. Pueden reactivar el audio. Gracias a todos, gracias. Bueno, felicidades, compañeras, compañeros, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, compañeros. Gracias, Cali. Gracias, Javier, Dani, Mario. Buenas noches, compañeros. Nacho, a cuidarnos todos. Gracias, cuídense mucho. Buenas noches, compañeros. Gracias, Kelly. Gracias por este recuerdo hermoso. Hermoso homenaje. Chao, buenas noches. Buenas noches, gracias, Kelly. Cariños, disculpas por las dificultades. Buenas noches. Felicitaciones, Cacho. Muy bueno. Cacho, querida, cuidarse. Gracias. Un abrazo grande, Kelly. Bien, Flor. Bien, Florencia. Fuerza, Florencia. Besos. Chao, chao. Cuídense Abrazo. todos. Chao, Dani. Chao, Cuídense abrazo. mucho. Chao. Cariños. Abrazos, Raúl. muchos abrazos. Luis, muchos abrazos para Raúl, para Luis. Graciela, acá cerca de anda por allí. ¿Qué haces? ¿Te quedas hasta el final para cerrar? ¿Apagar la luz? Sí. Besos, Lidia. Chao, Beso, Lidia. Mariana. Chao, Lidia. Gracias. Chao, compañero. Besos, compañeros. Nos vemos. Gracias. Chao, Patito. Chao, chao, chicas. Buena semana, buena semana. Gracias, Cuidarse, compas. seguir gritando. Gracias, Mariana, igual. Bien, Compañero bien, Cacho, linda. Juan Tan, con gusto. También. Suerte, Cacho, tocayo. Escúchame, ¿me escuchás? No se va a salir, ¿no?